El deseo de volar ha estado presente en la historia de la humanidad. En la mitología griega se narra la aventura de Ícaro, quien para escapar de la isla de Creta fabrica unas alas con cera y plumas de aves, pero vuela tan alto que el calor del sol derrite la cera y cae al mar. Así, podemos encontrar a lo largo de la historia muchos intentos por volar como las aves. A principios del siglo XX tienen mucho auge los dirigibles. Recordemos el desastre del Hindenburg en 1937. Muchos proyectos de construir planeadores y aviones con motor terminan en fracaso. Tal es el caso de los famosos hermanos Wright, quienes elaboraron varios modelos de aviones. Cabe mencionar que el 15 de mayo de 1941 es la fecha en que se realizó el primer vuelo de un avión de reacción, el E-28 Pioneer. Tiempo después, el 22 de enero de 1950, inició operaciones el de Havilland Comet, el cual es el primer avión comercial a reacción, fabricado en Gran Bretaña. Todos los avances que se han logrado en el desarrollo de la aviación se deben a la aplicación de las leyes de la física. Veamos ahora las leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton. En ausencia de influencias externas, los cuerpos tienden a permanecer en reposo o a moverse con velocidad constante en línea recta. Algunas situaciones de la vida cotidiana en la que se aprecia la primera ley son: si un objeto se encuentra en reposo en el suelo, es necesario aplicar una fuerza para que se ponga en movimiento. Si estamos sentados en un auto en movimiento y éste frena, inmediatamente sentimos que nuestro cuerpo se va hacia adelante. Si estamos de pie en un autobús y éste inicia el movimiento hacia adelante, sentimos que nuestro cuerpo se va hacia atrás. Para ampliar tus conocimientos sobre la inercia, te sugerimos ver estas páginas de internet. Como podrán notar, un concepto fundamental en este tema es la fuerza, la cual se define como toda aquella causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, o de producir en ellos estados de tensión o deformación. Siendo así, tenemos la segunda ley de Newton, que establece que toda partícula sobre la que actúa una fuerza neta adquiere una aceleración, que tiene la misma dirección y sentido de dicha fuerza, y cuyo valor será el cociente de la fuerza entre la masa de la partícula. La expresión matemática que representa la segunda ley de Newton es: de la fórmula anterior, la aceleración se calcula de esta manera. Las unidades en que se mide la fuerza en el sistema decimal son las siguientes. El newton es la fuerza que se requiere aplicar a una masa de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo. La dina es la fuerza que se requiere aplicar a una masa de 1 gramo para que adquiera una aceleración de 1 centímetro por segundo cada segundo. Más adelante veremos sus aplicaciones. Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma intensidad y de sentido contrario. Matemáticamente se expresa así. Ejemplos de la aplicación de esta ley son los aviones a reacción, la elevación y vuelo de un helicóptero, el avance de un barco gracias al movimiento del agua originado por las propelas, el movimiento de un globo inflado que se deja en libertad, etc. Cuando dos objetos se deslizan entre sí, o tienden a hacerlo,
actúa entre ellos una fuerza llamada fricción o rozamiento. Cuando aplicamos una fuerza a un objeto con la intención de deslizarlo, generalmente una fuerza de fricción reduce la fuerza neta y la aceleración resultante. La fricción se debe a las irregularidades en las superficies que están en contacto mutuo y depende de los materiales y de cuánto se opriman entre sí. En algunos casos, la fricción es indeseable y se reduce aplicando aceites lubricantes o rodamientos, como en el interior del motor de un automóvil. En otros casos, la fricción es necesaria, como en los sistemas de frenado de los vehículos automotores. Existen dos tipos de fricción, estática y dinámica. La estática ocurre cuando las dos superficies en contacto se encuentran en reposo relativo, y la dinámica cuando las superficies se encuentran en movimiento relativo. Experimentalmente se determina que la fricción estática es mayor que la dinámica. Consideremos un objeto como una caja de madera colocado sobre una mesa. La caja ejerce una fuerza hacia abajo, equivalente a su propio peso. En consecuencia, la mesa reacciona con una fuerza de la misma magnitud que el peso de la caja y dirigida hacia arriba. Esta fuerza de reacción recibe el nombre de fuerza normal. Para calcular el valor de la fuerza de fricción estática se usa la siguiente fórmula. Para calcular el valor de la fuerza de fricción dinámica se usa la siguiente fórmula. Los coeficientes de fricción estática y dinámica se calculan en el laboratorio. Una caja de 80 kilogramos se jala con una fuerza de 450 newtons, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso es de 0.40. Calcular la aceleración de la caja. Esta figura representa las fuerzas involucradas en el problema. Para resolver el problema necesitamos calcular primero las componentes de la fuerza, el peso de la caja, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Calculamos las componentes de la fuerza aplicada. La componente Fy de la fuerza tiene un valor de 225 newtons. La componente Fx de la fuerza tiene un valor de 389.7 newtons. Calculamos el peso de la caja. Haciendo operaciones, encontramos que la caja tiene un peso de 748.8 newtons. Para calcular la fuerza normal, aplicamos la segunda ley de Newton y considerando que en el eje Y hay equilibrio de traslación y en consecuencia no hay aceleración, tenemos la fuerza normal tiene un valor de 523.8 newton. Ahora calculamos la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento tiene un valor de 209.52 newtons. Elaboramos el diagrama de fuerzas y aplicamos la segunda ley de Newton. La aceleración resultante de la caja será 2.25 metros por segundo por segundo. Para profundizar más en el estudio de la segunda ley de Newton, te sugerimos consultar estas direcciones electrónicas.